los libros, todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, Buenas noches. Se las doy también agradeciéndole la disponibilidad, la presencia y la obra al filósofo Antonio Escootado, que en su último libro nos cuenta lo que le sucedió y lo que fue pensando al hilo de esos sucesos durante 60 semanas pasadas en el trópico. Es Anagrama quien publica este libro. Antonio, todos los trópicos son iguales. ¿Configura el trópico, cualquier trópico, una forma de vivir, una cultura, una filosofía? Te lo pregunto porque en este libro hay dos trópicos muy distantes entre sí. Sí, yo creo que hay un trópico ventilado y un trópico asfixiante. Hay un trópico donde las 12 del día y las 12 de la noche son la misma temperatura, el sudeste asiático en gran medida. Y hay otro trópico con enfriamiento y calentamiento, como el amazónico, por ejemplo, o el que se puede encontrar en Salvador de Bahía. Y entonces, claro, el segundo, para nuestra salud es preferible. Yo creo que el primero está más adaptado a insectos y moluscos y el segundo está más adaptado a vertebrados superiores. Bueno, yo le he puesto a este rato de conversación el título, entre interrogantes, el título de Levi-Strauss, Tristes Trópicos. Tu libro es muy crítico con el trópico. El trópico ha sido para ti triste, aunque al final parece como si dejara de ser triste y se alegrara un poquito al final del libro. Bueno, es que siempre he sido un optimista incorregible. Lo que pasa es que me metí en una serie de líos enormes, el lío personal gigantesco de cambiar de familia a los 60 años, que creo que es el riesgo más serio que he asumido en toda mi existencia, y si reencarnase en todas las reencarnaciones potenciales. Y claro, al principio iba muy tocado de ala, iba como una perdiz con 7, 8 perdigones. Pero luego, poco a poco, ese optimismo incorregible vuelve. O sea, digamos, lo que no mata engorda, y mientras esté vivo, seré optimista. Hay una coincidencia numérica entre el título del libro y tu edad. Sí. Tenías también 60 años, los cumpliste mientras estabas escribiendo este libro, ¿no? ¿Hay una relación? Enrique Ocaña, en esta crítica que te hizo en el Cultural del Mundo, habla de andropausia, esa crisis andropáusica que los hombres sufrimos más o menos al hilo de los 60 años, ¿no? Lo menciono, me parece que lo menciono yo en la línea 6 o 8 de la primera página. Sí, es una manera de entenderlo. Cuando haces cosas que ves que te ponen en peligro y cosas que no acabas tú de poderte explicar, una forma sensata es... pues remitirte a algo como eso. Pues mire usted, andropausia, también me podría haber dicho esternocleidomastoideo o algún tipo de cosa novedosa, algo que no sea exactamente lo que te pasa, pero que parece que enfoca hacia allá. Bueno, en cualquier caso, este libro marca un giro copernicano, no solo en tu vida familiar y todas estas cosas que tú has mencionado, sino en tu propia obra literaria, obra filosófica. Por primera vez en tu vida escribes un libro abiertamente narrativo, un libro inclasificable, porque por una parte es narración de un viaje o de una estadía en cazaderos muy distintos a los habituales en ti, es un diario íntimo, muy personal, es un descargo de conciencia, es una reflexión sobre el caos de las economías dirigidas, intervenidas y el orden de las economías liberales. Sí, sí. Bueno, es que en realidad es una novela sin ficción. En su momento, cuando lo terminé, dije, pero si esto es una novela. Hay novelas con mucho parlamento. Te recordaré, por ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Que es que los personajes se sueltan de repente 12 páginas de parrafadas. Pero ¿se puede escribir una novela sin personajes? A mi juicio, ¿por qué no? Y sin embargo, a todas las personas a las que consulté, agentes literarios, editores, dijeron, una novela sin ficción no existe. Curioso. El libro, ya lo hemos dicho, arranca con una especie de fuga. La crisis en tu vida familiar, el cambio de rumbo existencial y 13 horas de avión por delante metido en el vientre de un aparato que despega en París y que te depositará en Bangkok. Y a partir de ahí empiezas a contarnos no solo Tailandia, también Birmania, también Vietnam, también Singapur. Sin embargo, entre estos países que yo acabo de citar, bueno, y luego aparecerá Brasil y aparecerá Argentina. Bueno, en los países asiáticos que yo he citado imperan modelos económicos muy diferentes. En Vietnam hay todavía, bueno, pues un régimen cuasi comunista, si no comunista del todo, economía dirigida. Singapur, en cambio, es la apoteosis del liberalismo. Sí.
¿Por qué los metes en el mismo saco? Bueno, es que están metidos en el mismo saco, que es estar entre las dos grandes civilizaciones orientales, que es la península indostánica por un lado y la Gran China por el otro. La gracia, digamos, histórico-cultural, antropológica de aquello es que no son ni indios ni chinos, son indochinos. Por eso tiene más gracia el nombre antiguo que tenía la zona indochina que el nombre actual, sudeste asiático. En Birmania se nota mucho más la influencia india, por ejemplo, ¿no? Porque son contiguos, aunque también hacen frontera con los chinos. En Tailandia, yo diría, y en Vietnam, se nota más la influencia china. Pero es ese caldo de las dos culturas el que lo informa. Por eso, por ejemplo, en Tailandia y en todos esos países reina el budismo Theravada, que no es más que una herejía del hinduismo antiguo, y también alguna influencia de la religión oriental. O sea, habrás visto, tú te acordarás, tú has viajado mucho por estos sitios, hay dos tipos de altares en cada casa. Uno son los altares budistas y otros son los altares a los espíritus. Cuanto mejor te va la vida, más deben crecer cada altar. Y si no los haces mayores, la gente del pueblo, de la ciudad, tus vecinos se van a enfadar mucho, no un poco, mucho, porque no le estás dando al Dios o al rector espiritual lo que él se merece. En cambio, si la vida te merma y te menguas, pues no los puedes dejar del mismo tamaño, no pasa nada. Ya que hablas de altares y de templos, pese al escepticismo tropical que impera en el libro, al final vienes a decir, reconoces que sería conveniente para muchos jóvenes españoles, occidentales, de nuestro entorno, pasar una temporadita en un templo budista. Uy, sí. La verdad es que me fue gustando cada vez más fue la dimensión de eternidad de esos parajes. Me parece que hay unas partes que le dedico al Carabao, al búfalo de agua, que es como un prototipo de la serenidad impasible. Y al mismo tiempo de la benevolencia hacia los humanos, porque yo me he hartado de ver carabaos con niños subidos encima, como mi niña Rebeca de 4 años subida a un animal que pesa 1000 kilos, pero no pasa nada, ese animal no hace daño a nadie. También llevan pajaritos encima que picotean los llevan parásitos, cogida ¿no? una anilla de la nariz, o sea, pero sin hacerles un roce. Y bueno, acabé convenciéndome de que, claro, el monasterio, el Wat budista, es incomparablemente mejor que nuestros antiguos cuarteles. O sea, nosotros perdíamos el tiempo, el humor, y nos daba úlcera justificada estar allí entre aquellas voces de mando y aquellas arbitrariedades criminales de la jerarquía militar. Y en el monasterio, en el Wat, claro, nuestros chicos que ahora andan, pues eso, con movilmanía, bulimia, anorexia, drogomanía o lo contrario, con todos esos temas, 3 mesecitos cada año de monasterio, me parece que sería excelente. Hombre, yo haría unas modificaciones, Fernando. O sea, por ejemplo, suspendería el voto de castidad. Ellos tienen voto de castidad, obediencia y pobreza. Yo durante esos meses les suspendería el voto de castidad y permitiría monasterios mixtos, wats mixtos. Bueno, en realidad lo mismo, porque el voto de castidad, aunque se formule, nunca lo respeta nadie o casi nadie, ¿no? Ni en el cristianismo, ni en el budismo, ni en ninguna parte, ¿no? Nosotros nos íbamos y cuando faltaba una semana o 3 días para irnos, unos monjecitos se afeitaron, se pusieron cejas postizas porque están obligados a afeitarse, y se pusieron peluca y se fueron a un karaoke. Los pillaron. Bueno, señal de que lo que yo estaba diciendo, que no respetan el voto de castidad, suponiendo que ocurriera algo en aquel karaoke. No, pero debe ser que no lo hacen con frecuencia, porque la pena que les iban a aplicar era muy severa, entre 2 y 5 años de cárcel. 2 o 5 años de cárcel. Bueno, tú hablas también en el libro, y eso lo criticas ásperamente, del salvajismo, del código penal vigente en general en los países orientales. Es que no tienen derecho, ellos no separan la moralidad y el derecho. O sea, esa esfera, digamos, muy limitada que crearon los jurisconsultos romanos y que nosotros recuperamos ya después de la Revolución Liberal a finales del 18, ellos no lo conocen. O sea, para ellos, digamos, el derecho son los decretos que haga un abad o un jefe de Estado o un general. No hay derecho allí, hay moral y también hay autoridad. Pero derecho, en el sentido romano liberal, no lo hay. El libro nace de una experiencia muy concreta. Tú eres profesor en la UNED, profesor de Filosofía de la Ciencia, ¿no? Sí. Y te dan un año sabático.
Y tú decides utilizar ese año sabático para marcharte precisamente a Tailandia. ¿Por qué Tailandia? Quiero irme a Vietnam, pero con la burocracia comunista es imposible. De modo que aunque hago gestiones frenéticas, me voy a París a ver al embajador, obtengo todo tipo de promesas, luego todo se queda en el telón de bambú. Y a la última hora, cuando ya me queda una semana de que me vence el plazo para que mi universidad me conceda el sabático, me meto en internet, lanzo un mensaje y me responden 2 universidades tailandesas. Naturalmente meto mi currículum. Ahora es mucho más cómodo, porque ahora con el buscador Google simplemente coges y dicen búsquenme en Google y ya está. ¿Tú eres un hombre a un ordenador pegado? Porque en el libro tiene muchísima presencia el ordenador, sí, ¿no? claro, bueno, es que tu cordón umbilical. Allí no hay periódicos, salvo el Bangkok Post. Allí la tele, pues, hasta que no te conectas a la red de canales internacional, no entiendes nada, porque todos son... Hay muchos canales tailandeses, pero no entiendes un carajo. Y, pues claro, el ordenador era para mí el compacto de la británica, es decir, una tremenda cantidad de conocimiento potencialmente pesquisable, y por otra parte Internet, y por otra parte mi útil de trabajo, porque yo para entonces estaba escribiendo artículos en Diario 16, un periódico que desapareció. Yo creo que desapareció en parte por lo bien que me pagaban los artículos. Lo hundiste. Bueno, al final del libro confiesas cierto arrepentimiento por no haber aprendido una lengua que te permitiera entender la tele, por ejemplo, y también con tus semejantes por allí, ¿no? Me tranquiliza, sin embargo, eso, el poco interés que ponen los tailandeses, por ejemplo, en aprender la lengua castellana, de la cual tenemos unos tesoros indudables en términos originales. Yo pensé estudiar tailandés y le pregunté allí en la Universidad de Bangkok a un filólogo y a un antropólogo que conocí. Le dije, ¿qué obras maestras tiene esta lengua escritas? Dijeron, bueno, obras maestras no sabemos. Nosotros tenemos una traducción de finales del siglo XIX del Ramayana. Digo, no, ya, pero eso lo escribieron mucho antes otros señores de otro sitio. Dice, bueno, aparte de eso que está expurgado en las partes sexuales, porque es que nos daba un poco de vergüenza, pues la verdad es que no tenemos más. Tenemos luego los estatutos, las ordenanzas administrativas, etcétera, etcétera. En esas condiciones, Fernando, ¿tú te podrías aprender una lengua? Bueno, yo soy fatal para las lenguas en cualquier condición. El motivo académico que aduces para justificar ese año sabático es la redacción de un trabajo sobre las causas de la pobreza y de la riqueza en Oriente y en Occidente. Gran parte de ese trabajo está ya volcado en las páginas de 60 semanas en el trópico, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que ahora preparo, digamos, el tocho gordo, ese libro... La crítica de la razón roja. No, la crítica de la conciencia roja. La conciencia roja. Sí, la conciencia roja. Sí, ese libro tenía un apéndice más técnico sobre pobreza y riqueza, se lo he quitado y me lo llevo al nuevo libro. Pero sí, esta es la base de mi investigación. Me he dado cuenta, si parece mentira que no me haya dado cuenta yo antes, e incluso que todavía siga esto poniéndose en duda, que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo en un vagón de metro, en un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo, como sucedería en Suiza, hoy en día en España, perdone, disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre. Bueno, hemos dicho que hay 2 libros en uno. Uno es la parte de diario íntimo, la otra es la parte, en fin, de especulación filosófica, filosofía moral. Porque tú has dicho que este es un libro fundamentalmente de filosofía moral, ¿no? ¿Por qué? Claro, ¿Qué sentido? Bueno, es una revisión de Hume. Pues yo había dejado a Hume fuera, como yo venía de filosofía pura y dura, o sea, Aristóteles. Tú vienes de Aristóteles Hegel. Claro. Y luego descubres a Hume y Adam Smith. Exacto.
Hume y Adam Los dos Smith. mentores de la Básicamente. filosofía moral Claro, dominante en el libro. Moral Philosophy se llamaba la cátedra a la que aspiró vanamente Hume y que luego le dieron a Smith. Y Moral Philosophy es la economía política. Si tú te fijas, la economía política no es más que un análisis, y si puedes una explicación, de los usos y costumbres que hay en cada plaza, o sea, respecto de cada cosa. Y entonces, a diferencia de la ética, que siempre es una regla de conducta personal, la moral es una regla de conducta grupal. Y la regla de conducta grupal, por excelencia, es la costumbre. Entonces, estos son filósofos de la costumbre, son analizadores de la costumbre. Hume es un filósofo olvidado por los lectores, quizá no por los profesores de filosofía en la universidad, pero sí por los lectores. Sería conveniente ahora, vamos a eliminar al escotado novelista y vamos a hablar con el escotado profesor de la UNED. Sería conveniente, si eres capaz de ello, que resumieras un poco la filosofía de Hume para que la gente que seguramente no la tiene en la punta de los dedos la recordara. Fenomenal. Cuánto te agradezco esta oportunidad. Hume, por una parte, es estoico, es decir, alaba la firmeza del carácter, la entereza. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que con el mero estoicismo, con la mera entereza, no se llega demasiado lejos, más que en el sentido de extralimitarte en tu orgullo, porque en el fondo lo que estás creyendo es que puedes lidiar favorablemente con el dolor. Y entonces, su propia evolución espiritual le lleva un paso más allá de la entereza del estoico, que es la elegancia del epicúreo. La humildad en el placer, el permitirse todos los placeres siempre que no lleven consigo dolores mayores, el cálculo, esa mezcla de ternura y inflexible previsión. Y en la práctica, una vez que, digamos, él ha hecho esa transición interior del estoicismo al hedonismo o al epicureísmo, él es el primer gran teórico económico. Él es el primer hombre que ve como conjunto las relaciones comerciales entre naciones, sobre todo las naciones de Europa. En su tiempo todavía imperaba una doctrina del mercantilismo que la podemos describir como barre pa' casa. Barre pa' casa. O sea, por ejemplo, los mercantilistas ingleses o holandeses decían, este país va a vender, no va a comprar. Los demás tienen que comprarnos, porque a nosotros no nos interesa más que vender. Así acumularemos el metálico. Y Hume dice, qué tontería. Ustedes acumulan el metálico, en el momento en que hay acumulación de metálico suben los precios, en el momento en que suben los precios no sale tan a cuenta fabricar las cosas que ustedes venden, y entonces automáticamente se redistribuirán tanto la liquidez como la producción. Ahí te das cuenta de la profundidad de concepto que él tiene, porque él ve en movimiento y en conjunto lo que otros no ven más que fijo y en detalle. Y luego ya viene el Hume definitivo, el Hume de contacto con la muerte, su muerte, cómo lleva él su muerte y cómo hace salir a la filosofía del sueño dogmático. Como él dice, todo lo que vosotros llamáis causas y efectos, yo lo llamo creencia. O sea, por ejemplo, yo caliento una olla al fuego y el agua se va a calentar. Pero esto es una creencia. Yo participo de la creencia, dice Hume. Estoy prácticamente seguro de que si pongo a calentar un agua al fuego se calienta. Pero eso no quiere decir que tenga una explicación para el caso de que no se caliente. Kant dice entonces, este hombre me ha sacado del sueño dogmático. Y le cita al comienzo de la crítica de la razón pura. Cuando yo estudié filosofía en el colegio, no en la universidad, a Hume siempre me lo presentaban con la etiqueta de escéptico. Es por eso que acabas de decir, por plantearse cualquier creencia críticamente. Por criticar el principio causal, por decir que la relación entre causa y efecto no es necesaria, sino que es un asunto de fe, de creencia. Muy valeroso, hay que ser muy valeroso. Vamos a seguir hablando de esto, pero antes vamos a hacer un pequeño bucle volviendo a la parte de diario íntimo de 60 semanas en el trópico. En la parte teórica, en la parte filosófica, tú pisas fuerte. Hay en ti incluso cierta arrogancia occidental. En cambio, en la otra parte no pisas fuerte, todo lo contrario. Tienes sentimiento de culpabilidad, eres implacable contigo mismo y vienes a acusarte de ser un hijo único, caprichoso y despectivo.
Sí, sí. Ahí hay un doble criterio en el libro, ¿no? Sí, bueno, tú que conoces también sustancias visionarias, no sé si alguna vez habrás tomado ayahuasca, al menos ayahuasca tan potente y tan seguida como a mí me toca tomar ahí, o sea que son 4 Cuentas días. un viaje con ayahuasca en Brasil, 4 viajes seguidos, sí. al término del libro. O sea, ¿no? alternos. Viajes anteriores a tu viaje Sí. a Tailandia, ¿no? No, posteriores, pues es el posteriores. final, sí, el final. Sí, está al Cuando final, estoy pero en yo creía Manaus. que se refería a un viaje Pues anterior. voy o sea, digamos, lunes, miércoles, viernes, domingo. Y claro, ya el domingo ya es mucho viajar, ya es el cuarto. Y la ayahuasca, yo creo que se diferencia de otras grandes drogas visionarias, como por ejemplo el ácido o los honguitos o la mescalina, en que es mucho más social. O sea, en que a mí por lo menos me tenía presente a todos los demás. Pero de hecho se toma siempre coralmente, ¿no? E incluso con factores telepáticos inquietantes. O sea, Dicen que tiene telepatina, una sí, lo sustancia llamaban activa, ¿no? telepatina. Psicoactiva. El primer químico que aisló los ingredientes activos, que por cierto se equivocó, porque son 3 y él creyó que era uno solo, lo llamó telepatina. A mí, desde la segunda toma, me daba la incómoda sensación de que cualquier cosa que pasase por dentro de mí, me la estaban captando los demás. Y yo, desde luego, estaba dentro de mis vecinos. O sea, pero claro, hace falta unas dosis. Yo en España me habían dado ayahuasca un par de veces, pero nunca me había puesto ni remotamente cerca de eso. También es incómodo. En esas altas dosis tienes una tendencia a vomitar, Al vómito, ¿no? al vómito y a la diarrea, que casi imparable. No sé, hay que estarse muy quietecito. Me preguntabas antes si yo he tomado ayahuasca y sí, por supuesto que la he tomado aquí y en Brasil. Y a mí me sucedió en la primera ingesta de ayahuasca algo que realmente me sorprendió mucho porque no me había sucedido nunca antes en otros viajes psicodélicos. Me sucedió que me asomé a mi conciencia. Ya que hablábamos de sentimiento de culpabilidad en la parte diaria y íntimo, yo me asomé a mi conciencia, la vi como un tubo, creí que ese tubo iba a estar lleno de escupitajos, de telarañas, de murciélagos, y entonces me sorprendió muchísimo porque estaba limpio, bruñido, como los chorros del oro. Y entonces me descondicioné tremendamente. Bueno, y precisamente tú te vas a Oriente, y Oriente, una de las cosas que propone la sabiduría oriental es el descondicionamiento frente a todo sentimiento de culpa, lo cual seguramente tiene que ver con la existencia o no existencia del pecado original, que allí nunca lo hubo, ¿no? No, si además ahí me lo dice. Una de mis compañeras dice, tú mereces la dicha, sabes que la mereces y sin embargo no te atreves a reconocerlo. Y lo que evidentemente me da cuando yo ya me envuelvo en la sábana y digo, bueno, vale, ahora me trago la culpa y ahora vamos a ver si me muero, ya definí tranquilamente. Entonces no solo es que no te mueres, vas respirando cada vez más firme, más claro. Y lo que va apareciendo no es el yo, estoy mejor, estoy peor, sino van apareciendo los otros. Van siendo cada vez más intensa la sustancia de todos los que te acompañan. Por eso a mí el sentimiento que me da es un sentimiento republicano, es decir, un sentimiento de cosa común, o sea, de la sustancia participada por cada uno de nosotros. A mí el segundo hecho sorprendente que se produjo en mi primer viaje de ayahuasca, te lo digo también, se lo digo sobre todo al filósofo, porque tiene bastante que ver con el ser y la nada, para ponernos así un poco pedantes. De repente vi un agujero negro y me caí en el agujero y durante aproximadamente media hora, lo sé porque al emerger del agujero miré el reloj y había transcurrido aproximadamente media hora, estuve en la nada, no existí. Y sin embargo fue extremadamente placentero. Y lo cual me ayudó a superar bastante el miedo a la muerte. A mí me pasó una cosa de tipo espeleológico, sí, o sea, de meterme en una gruta de estas sin vientos, sin luz, sin nada. O sea, a lo mucho de vez en cuando la sensación de un goteo, como en las cavernas. Yo antes me confundía cuando te decía que el viaje este de ayahuasca que cuentas en el libro había sido una experiencia anterior, pero me confundía con un motivo. Tú tienes una infancia brasileña, una adolescencia brasileña, habías vivido allí con tus padres, Viví de los ¿no? 4 a los 14 en Brasil, es mi lengua vernácula, así, ahí es donde aprendí a leer y a escribir. Quizá eso es lo que justifica el hecho de que veas con más simpatía el trópico americano que el trópico asiático. No, me pienso ir de sabático a Salvador. Dentro de un par de años ya me toca otra vez. ¿Cómo te toca otra vez? Me toca otra vez, es que llevo 37 años
de profesor y solo me he cogido un sabático. Pero no toca cada 7 años. Cada 6, en realidad, para los que ya estamos cerca de la jubilación. Este es el último sabático, vamos, el que te vas a El tomar que con me El voy a Salvador, tomar el va a ser último, el último, sí. el último que te queda. Bueno, hace un momento te autocalificabas como un optimista irremediable. Ya sabes que yo siempre te he llamado optimista panglosiano incluso, y cuando publicaste el libro inmediatamente anterior, el Caos y Orden, que fue premio de ensayo de Espasa, ¿no? Bueno, ya hacías gala de este optimismo panglosiano que sigue presente en la parte teórica del libro. En tu opinión, estamos aproximándonos, estoy exagerando un poco, pero en fin, gracias a la economía de mercado, al mejor de los mundos posibles. ¿También van las cosas en Occidente y tan mal en Oriente? Bueno, no al mejor de los mundos posibles, al mejor de los mundos conocidos. Yo creo que estamos mejor que hemos estado nunca. No solo nosotros, sino, por ejemplo, los chinos. Incluso me dices, Mali está peor. Mali, pues estoy hablando de una de las zonas más espantosas, o Côte d'Ivoire, que nosotros llamamos Costa de Marfil. Sí, pero la diferencia es que, por ejemplo, las estadísticas económicas nos dicen que Costa de Marfil está mucho mejor que hace 30 años y mucho mejor que hace 200. Pero es que nosotros, por ejemplo, los suizos o los españoles, estamos 300 veces mejor. Entonces, si ellos han crecido 2 o 3 veces y nosotros hemos crecido 300 o 400, eso no significa que ellos no hayan mejorado. Eso significa que no han mejorado a nuestro ritmo. Ahora, nosotros nos encontramos con problemas evidentes, gravísimos, de polución, de cambio climático, de capacidad de los padres de transmitir valores a sus hijos. Es muy difícil ahora enseñar buenas costumbres, que es la obligación de los padres. Muy difícil. Ten en cuenta que de los libros se ha pasado a las pantallas. Se parece un poco el tránsito de pantalla a pantalla al tránsito de hoja a hoja en un libro, pero es distinto. La mayor parte de nuestra juventud es analfabeta funcional, en el sentido de que sabe leer y escribir, pero ni lee ni escribe jamás. Y si incluso le dices, oye, escribe esta carta, le puede dar un ataque intenso de angustia que nos haga pensar en llamar al doctor Freud o a algún amigo suyo para que lo calmen, ¿no? Tus hijos, ya que los mencionas, tienen bastante protagonismo en el libro. Van y vienen, ese montón de hijos que tienes, porque si hubieras vivido, que viviste en la época de Franco, te habrían dado un premio por familia numerosa, ¿no? Sí. 6, y creo que vas a incorporar un 7º en fecha próxima. Sí, voy a incorporar un 7º, sí. ¿Cómo reaccionaban tus niños cuando llegaban al trópico, ante el trópico? Cada uno a su manera, porque cada uno tiene su edad y tiene su constitución. Es el más divertido, el que yo creo que el que más hablo es mi hijo Jorge, que es hercúleo, tiene la bondad, la salud y la energía de Hércules. Incluso sexualmente. Cuentas ciertas proezas en la isla aquella que sirvió de base a una película, horrenda la película. Sí, cierto, sí, ¿no? pero es verdad que consiguió, digamos, cohabitar con varias mujeres y al mismo tiempo evitar que le tocasen la cartera. Esto ni el mismísimo Hércules lo logró. O sea, Hércules, si cohabitaba, se le llevaba la cartera. ¿Sí? Bueno, algunos de estas críticas que han aparecido a cuento de tu libro y que tengo por aquí, dice que no eres ecuánime, que eres muy partidario de la mujer asiática y en cambio no tan partidario del varón asiático. ¿Razones sexuales aparte, hay algún otro motivo así de más profundidad? Bueno, batallitas no hay ni una en este libro. No, batallitas tuyas, al contrario, permaneces casto a lo largo del libro. Sí, soy completamente casto a lo largo del libro. Pero defiendes a la mujer asiática y en cambio atacas duramente al varón asiático. Es que la mujer asiática trabaja, el hombre asiático no trabaja. Da igual que sea, por ejemplo, un supermillonario general, o que sea un pobre desgraciado, analfabeto, que vive en una aldea mísera de la provincia, por ejemplo, Isan, más miserable de Tailandia. Da igual, quien trabaja es la mujer de cada uno. El hombre no trabaja, el hombre está allí, pues, tomándose unas copichuelas con los amigos, sesteando en las salas esas rectangulares, o zorreando. Por eso yo digo en el libro que tiene fama el Thai de ser el varón más putero del planeta. O sea, cuando hicieron la Universidad de Chulalongkorn unos estudios bastante detallados sobre la famosa prostitución tailandesa, no tuvieron más remedio que reconocer una cosa que no gustó al gobierno, que es que 5 de cada 6 mujeres son para tailandeses. Lo que pasa es que los burdeles tailandeses no son como los burdeles de los turistas, o sea, son tiendas de muebles, peluquerías, otro tipo de establecimientos comerciales donde ellas llevan unas cintitas
que revelan aproximadamente cuáles son sus precios. Última pregunta antes de la publicidad, Escotado. Has hablado antes de la contaminación como uno de los males del mundo occidental. Bueno, Bangkok es una de las ciudades más contaminadas del planeta. Bueno. Y Yangon, la antigua Rangún, como están tan disparatados el gobierno, el generalato ese que llama orgulloso aislamiento o nirvana socialista desde 1962, no se habían dado cuenta que tenían un arancel feroz sobre los filtros para carburantes en camiones, motos y coches. Entonces, Yangon, que tiene un parque automovilístico inferior, vamos, sin duda, a Miranda de Ebro, bastante inferior a Miranda de Ebro, tiene unos niveles de polución como si estuvieras en el centro de Tokio. O sea, prácticamente todo el mundo va con máscaras. Vamos, que no se puede salir, o sea, que es que no se ve dos en un burro. Pero es porque todos los tubos de escape de todos los vehículos sale una pez negra infernal. Ahora se acaban de dar cuenta los generales birmanos que llevan ahí con 30 años con ese arancel que le está impidiendo refinar la gasolina. Aparte que también tienen una planta de refinado que no funciona igualmente y que saca gasolina lamentablemente corrupta. Aquí están los anuncios. Segunda parte de Negro sobre Blanco. Un solo autor y un solo libro en ella. El autor es el filósofo y un poquito novelista últimamente Antonio Escotado, y su libro, que es donde por primera vez se acerca al género narrativo, es este, 60 semanas en el trópico, publicado por Anagrama. Antonio, en el libro hay muchísimas descripciones. Te demoras, te recreas, se ve que disfrutas en ellas. Descripciones botánicas, descripciones zoológicas, descripciones de usos y costumbres, de todo. Sí, yo creo que es la base, o sea que si el libro tiene algo defendible, es eso. Pero esto, a su vez, viene de otra cosa. Viene de mi convencimiento, de ahí creo que me sale ese irreprimible optimismo, de mi convencimiento de que lo real siempre supera a lo imaginario. O sea, lo concreto, lo observado, es siempre muchísimo más rico que lo previsto, que lo, digamos, anticipado. Entonces basta quedarse, lo mismo me da en una salamandra, que en el árbol de la goma, que en ver trabajar a una TAI, porque antes hablábamos de que solo trabajan las TAI. Por supuesto, si la chica no es guapa y espabilada, en cuyo caso la meten de ramera, la chica se irá a trabajar de pocera, de albañil, de cuidadora, y tú las ves por ejemplo, con un poco de coquetería, poniéndose, por ejemplo, un sombrero, de poceras o de albañiles en la calle. Si eso, en vez de hacerte un juicio moral, intentas meramente observarlo y describirlo, allí está, yo creo, una fuente de riqueza en la observación, por un lado, y también una fuente de apaciguamiento interior para el que observa. A mí me da por el saco bastante que en filosofía se haya confundido la ciencia con la predicción. La ciencia es, ante todo, observación. En esas descripciones de usos y costumbres, de botánica, de fauna, etcétera, hay algo que parece que no te gustaba demasiado, y es la alimentación. Te quejas reiteradamente de ella en el libro. Pues es que no entiendo cómo los países que más necesitan la higiene, porque más rodeados están de agua dulce, que se pudre tan fácil, y de una temperatura media de 28 grados, con el 99,9% de humedad, yo no entiendo cómo esas personas no se han dado cuenta de que si mueren tan pronto, si tienen ese mínimo tamaño, si están tosiendo desde el nacimiento hasta la muerte, si tienen tantas enfermedades, es porque no han descubierto la higiene. Es asombroso que la higiene la descubra Lord Lister y unos señores escandinavos en unos países donde la putrefacción y la fermentación tienen unos niveles de desarrollo a lo mejor 10.000 veces inferiores. Esa falta de higiene en general, pues claro, me escandalizaba. Tú te entras a un restaurante y bueno, la comida que te dan, pero como te atrevas a penetrar a la cocina. Entonces ya llega la truculencia. Sin embargo, no solo se vive de pan, y en Tailandia existe la mejor hierba que yo he fumado nunca.
Sí, hay una hierba extraordinaria pues, que probablemente viene de eso, de la tremenda humedad y de que el terreno, pues hay tal fermentación, hay tierras rojo-negras. Y yo creo que además, como las tienen allí hace tantísimas generaciones, deben ser muy buenos cultivadores. Es como los iraníes y los turcos con la dormidera o yo qué sé, ¿no? Los de La Rioja con la vid. O sea, que es que hay raíz, hay raigambre. Bueno, esas virtudes también tienen que ver seguramente con la proximidad al Ecuador, ¿no? Cuanto más cerca se está del Ecuador, mejor, más fuertes, más vigorosas son esas sustancias. Y sin embargo, hay pena de muerte. En un país como Tailandia, donde siempre se ha fumado marihuana, hay pena de muerte para la posesión de marihuana. Es ridículo. Y en Malasia, y en Indonesia, y en todos estos países, ¿no? La cruzada Eso sí que es una violación de los derechos humanos, un disparate jurídico, ¿no? Una desproporción entre causa y efecto verdaderamente... Ahí viene la falta de derecho de estos países. O sea, como no se conoce el derecho, como para ellos el derecho es simple legislación, o si no, moral establecida, resulta que la cruzada antidrogas la exportan los norteamericanos con grandísimas dificultades. Yo tengo referenciado históricamente cómo todos estos países, concretamente el Siam, que es como se llamaba antes Tailandia, se opone a gran parte de los tratados y las iniciativas de los Estados Unidos, igual que se oponen vehementemente Turquía e Irán. Y ahora han pasado 80 años y son los verdaderos adalides. O sea, en Estados Unidos no hay pena de muerte y ellos sí la tienen. Eso se llama ser más papista que el Papa, ¿no? Más papistas que el Papa y se identifican en el horror ante sus propias drogas. Y en cambio, por ejemplo, en Tailandia está muy bien visto el whisky, el vino. Bueno, pongámonos serios y regresemos otra vez a la filosofía del libro, a la antropología, que también la hay del libro. Tú vienes a sostener que hay dos modos genéricos, dos grandes modos genéricos de entender la vida. El planeta interior y el planeta exterior. Y hablas de la necesidad de que el uno y el otro se compenetren. Estaban recíprocamente aislados hasta que llegó la globalización y esa tentativa de compenetración entre el planeta exterior y el interior es el gran reto al que en estos momentos se enfrenta la condición humana. Explícanoslo un poco mejor de lo que lo he hecho yo. Es el presente. Digamos, ellos tienen una idea antigua del valor. Valor es igual a trabajo. Valor es igual a horas de trabajo aplicadas a cada cosa. Pero nosotros sabemos que eso no tiene ninguna realidad. Nosotros sabemos que valor es igual a servicio. Por ejemplo, todos los televisores ocupan el mismo tiempo de trabajo aproximadamente a quienes los producen. Sin embargo, a ti o a mí, si no tenemos un televisor, tener uno nos vale mucho. Tener dos menos, tener 130, nos resulta odioso y estamos dispuestos a hacer lo que sea para liberarnos de ellos. Sin embargo, todos estos televisores cuestan lo mismo en hora. O sea, en estos pueblos todavía no cunde la idea de que para vivir, y sobre todo para vivir bien o muy bien, lo que tienes es que ser capaz de prestar servicios útiles a otros. De alguna manera todo el mundo se queda en su nicho, el que ha nacido rico en su riqueza, el que ha nacido pobre en su pobreza, y esta sensación de tengo que darle a la cabeza para encontrar algo que a otros les sea útil. Si encuentro algo que les sea muy útil, lo mismo el tetrabric que estos, los POSIT, por ejemplo, el descubridor de los POSIT, estos papelitos que se pegan, este señor será inmensamente rico. ¿Por qué? Porque ha hecho un favor, aunque sea chiquitito, a una inmensa cantidad de personas. Este respeto que viene con la ciudadanía y con la revolución que impone el derecho, donde antes no había más que legislación o veleidades morales de cada lugar. Esta revolución es la que funda el planeta interior, pero ha tenido tal éxito que se difunde por todo el orbe. Y entonces hay como es el desasosiego, el terror de perder pie y de meterse en otras cosas, pero al mismo tiempo cuando tú ves a los thais o ves a los birmanos o ves a los vietnamitas, comprendes que si bien la gente de nuestra edad está un poco fuera y está dispuesta todavía a vivir de los cocos y de los otros frutos, de las papayas, o de unos pollos que andan por ahí, desplumados naturalmente, porque hace tanto calor que plumas no tienen, te das cuenta que todas las generaciones jóvenes están dispuestas a lo que fuere, por un Walkman, por un Vespino, un velomotor,
por ropa de marca, por ponerse la gorra del revés y por irse a un 7-Eleven a parecerse a una reunión en Manhattan o en las Ramblas. ¿Cómo anda aquello ahora de hippies? ¿Sobreviven? Está ¿Quedan lleno de grupúsculos? hippies, está lleno de hippies. O sea, el que quiera buscar hippies se tiene que ir a Tailandia y a Vietnam. Esto que se llaman raves, las fiestas donde toman pastillas, donde toman éxtasis. Y donde tu hijo ejercía como Hércules. Esto es increíble porque antes celebraban uno al mes por luna llena. Luego celebraron por cuarto creciente, luego por cuarto menguante y luego celebran por luna negra, es decir, no luna. Todas las semanas estoy hablando de raves de miles de personas, tanto en la isla de Samui como la del frente, que es la más hipiosa, más espiritualoide, que se llama Koh Phangan. Y más asombro me ha causado... Allí es donde se rodó la película esta que mencionábamos antes de la isla. Un poco más allá se rodó la isla, en una cosa que se llama Marine Land o Marine Park, que son más bien islotes, no de tanto tamaño como Koh Phangan y Samui. Pero es que he visto raves en Vietnam. Y he visto raves multitudinarios en Manaus, que al fin y al cabo aquello es la en Vietnam, por un régimen comunista. En Nha Trang he visto raves poderosos, he visto raves de miles de personas, de las cuales el 90% o el 80% serían occidentales, australianos, neozelandeses, norteamericanos e ingleses, pues naturalmente eran los abastecedores también, eran los que venían con las pastillas y los que venían con los disc jockeys y la música. Trazas, por cierto, un paralelismo entre Nha Trang y lo que fue Torremolinos y la Costa del Sol, ¿no? Sí, sí, bueno, es que hay algo parecido, o sea, digamos, el desarrollismo inicial. Allí afortunadamente las casas son un poco más bajas, pero también en Torremolinos en principio eran más bajas. O sea, ojalá no se estropeen como se ha estropeado Torremolinos, pero en el fondo se parece. Hay algo, una monstruosidad, que denuncias insistentemente en el libro, que te irrita mucho, que también a mí me irrita muchísimo cuando voy a estos países, pero que sin embargo tiene que ver con uno de los valores del mundo occidental, con el turismo. Me refiero al doble rasero económico. Me refiero al hecho de que tú, en cuanto rostro pálido que viene de fuera, vas a un hotel, compras un billete de avión, comes en un determinado sitio, llegas a un museo y tienes que pagar mucho más de lo que pagan los locales. Sí, sí. Eso realmente es de una inmoralidad. Fíjate que en la India, por ejemplo, entrar en el Taj Mahal, y todas las personas que van a la India quieren entrar en el Taj Mahal, cuesta 8.000 pesetas, que es muchísimo más de lo que gana un honrado trabajador indio a lo largo de todo un mes o de 2 meses, ¿no? No, y en Tailandia y en Birmania hay, bueno, y en Vietnam, se llama cortesía con el nacional, que si tú haces una cola... Y descortesía con el foráneo, claro. Claro, si haces una cola, ya al final llegas ahí, pero tienes 2 thais o 2 vietnamitas detrás de ti, tienes que hacerles espacio y ellos van a ser despachados antes para lo que fuere, un visado, un pasaporte, un permiso de esto o de lo otro, pagar el teléfono. Y tú dices, bueno, sobre todo, esto es tanto más inaudito cuanto que ellos están enviando millones de personas a Europa, a Estados Unidos, a Australia, a Canadá, millones de personas que necesitan solidaridad, todo lo contrario de discriminación. Pero bueno, eso es otra de las cosas que al no conocer el derecho, no conocen el principio de reciprocidad. No lo entienden. O sea, por ejemplo, está muy mal visto hacer preguntas, porque a lo mejor el preguntado no sabe contestar, entonces queda en mala posición. Y si uno dice, bueno, pues no hago preguntas. Sin embargo, ellos hacen preguntas sin parar. Te llegan a preguntar qué ganas al mes, cuántos hijos tienes, cuánto te vas a quedar. Entonces, el principio de reciprocidad no lo tienen claro. O sea, simplemente la vieja cosa mercantilista de barrer para casa, barrer para casa, barrer para casa. Y tú dices, no, si donde vamos a ser prósperos es todos reconociéndonos a todos. Un respeto que todos nos merecemos. Pero no, eso cuesta. Los occidentales tienden a creer que la filosofía es un producto exclusivamente occidental, que nace en Grecia y alrededor de Grecia se produce una serie de círculos concéntricos, Alemania, etc. Sin embargo, hay también una filosofía oriental, una filosofía poderosa, una filosofía incluso en muchos casos anterior a la formulación filosófica de la Hélade, ¿no? ¿Has aprovechado tu paso por allí para estudiar un poco esta filosofía? Pues sí, la verdad es que sobre todo la religión que tenía allí, que era el budismo Theravada, el budismo del sur, que le llaman también de los antepasados o democrático, esto sí que le estuve prestando mucha atención a través de un amiguete que llevaba allí 20 años y este tenía gurús
son bastante sabios. Es decir, uno se encuentra en los monasterios budistas un señor trilingüe con toda tranquilidad que le está hablando igual de André Malraux que de Aristóteles. Esto es, no lo puedo negar. Pero la filosofía que nos llega de este mundo, que yo creo que entra como con un chorro poderosísimo a través de Platón. El gran Platón es el que coge la filosofía oriental, todo esto de la transmigración de las almas, la eternidad de lo espiritual, los votos de pobreza, obediencia, castidad, los principios comunistas de la República, todo esto. Toda esta tendencia acaba llevando, con Schopenhauer, en el siglo pasado, en el XIX, después de mucho digerirla a Occidente, al extremo pesimismo en el que realmente consiste. O sea, a los infinitos grados de inanidad del ser. ¿Hasta qué punto el ser realmente es nada? Menos que nada. ¿Hasta qué punto el mundo no es más que ilusión? Velo de malla. ¿Hasta qué punto la felicidad no se puede conseguir más que renunciando al deseo? ¿Hasta qué punto lo mejor que podemos hacer todos es declararnos mortificados y mortificantes? ¿Hasta qué punto, digamos, la ganancia, la lujuria, el éxito, la tranquilidad son signo de falta de virtud moral? En ellos hay mucho pesar, mucho dolor. Es una filosofía que hurga bien en los fundamentos de la tristeza, de la pena. Pero el escepticismo que existe en Oriente respecto a la realidad es solo respecto a la realidad inmediata. Ellos no es que apuesten por la nada, ellos dicen que hay otra realidad que no es ilusoria, que no tiene que ver con los sentidos y que es la que hay que para acceder a ella hay que rasgar el velo de Isis. O sea que en realidad no es un nihilismo. No es un nihilismo salvo algunos. Por ejemplo, el Perigar que fue compañero de Gandhi para conseguir la independencia de la India y tal, Periyar. Decía, me he tirado 2 años en la ciudad del Ganges, donde van allí. Benarés. En Benarés. Me he tirado 2 años de renunciante en Benarés, esperando conseguir la iluminación. No he conseguido iluminación alguna, pero sí vengo con el siguiente convencimiento. El que crea en Dios es un canalla. El que hable de Dios es un canalla. Dios no es más que una falsedad. Entonces, claro, solo en la India se puede conseguir un grado de ateísmo tan militante como el que puede desarrollar Periyar. Pero también solo en la India las personas tranquilamente se van y están 4 y 5 años sin comer, apenas sin beber, sometidos a todo tipo de las más espeluznantes incomodidades. Esto nosotros no lo conocemos, pero claro que lo hemos conocido. Figúrate Dionisio Cartujano, San Bernardo, San Benito, o sea, toda la corriente que se puede llamar monástica es una corriente de atormentarse a sí mismo. La gran diferencia filosófica, religiosa, entre Oriente y Occidente, en mi opinión, no sé si tú estás de acuerdo, sería el dualismo y el monismo. Todas las religiones occidentales son dualistas y, en cambio, las religiones orientales y también la filosofía oriental es monista. Existe una sola sustancia, una sola energía, una sola materia en el universo y eso quizá es lo que explica ese inmovilismo social al que tú te refieres en el libro. Sí, puede ser. Sí, yo creo que nosotros también estamos dejando de ser dualistas. O sea que ya no nos vale eso. Por eso, digamos, nosotros somos cada vez más partidarios de la complejidad, Fernando. No es ni uno ni dos, ni tres, como la Trinidad cristiana. Es una totalidad que se autoproduce, que no es previsible, que más que nada es observable a posteriori, que si uno la mira con ecuanimidad, pues normalmente le va a dar más resultados que si uno la mira con la severidad del que dice tienes que ser así o tienes que ser así. Todo lo que decías al comienzo de esta entrevista, que ya está terminando, acerca del estoico, acerca del epicúreo, acerca del lícito ejercicio del placer, se da de bruces con el budismo, se da de bruces con la filosofía oriental, porque en definitiva lo que tú estabas proponiendo era el apego como causa del placer y para eliminar el dolor, y en cambio allí te dicen exactamente lo contrario. Es el apego lo que genera el dolor y es el desapego lo que genera la felicidad. Claro, pero es que está muy claro. Nosotros, un señor como Siddhartha Gautama, que se va
a la calle, donde normalmente, vamos, su padre y su madre le tenían separado de la calle para que no viese el sufrimiento, para que no viese los límites, y un día ve un enfermo y otro día ve un muerto, y entonces empieza a preguntar, pero es que hay enfermedad, hay dolor, hay muerte. Y le resulta tan insoportable eso que se lanza durante años y años a una vida de extrema mortificación. Y al final ya debajo del árbol banyan, dice, pues aquí me quedo hasta que me muera porque no estoy dispuesto a vivir una vida dolorosa. Y entonces es cuando ya le llega el nirvana, le llega la iluminación y le deja de doler. Vuelve y la mujer le dice, pero has estado mucho tiempo fuera. ¿Qué le has traído a tu hijo que ya ha crecido? Y saca este hombre, este mega depresivo, un cuenco de mendigo y le regala el cuenco de mendigo a su hijo. En nuestra cultura, ¿tú crees que se admite que un padre, en vez de cuidar de su mujer y de su hijo, se largue a mortificarse y luego le regale un cuenco de mendigo para que vaya a hacer la calle? Naturalmente, nosotros tenemos otras ideas sobre la felicidad. Pero no conduce el dualismo a un exceso de competitividad y a menudo incluso a guerras, que sería ya el colmo de la competitividad, y en cambio el monismo a lo contrario, a la cultura de la negociación, a la cultura de la complementariedad frente a la competitividad. Ojalá fuese una esfera de negociación. Antes mencionabas la tremenda discriminación de precios y tratamiento que veríamos ahí. No hay negociación alguna. Pero eso es imitación de Occidente, esa voracidad. No hubiera sucedido hace 40 años, antes de que llegaran las masas turísticas. No es cierto. Tú vas a Brasil, por ejemplo, y a nadie se le ocurre cobrarte la cerveza diferente porque no eres negro o no eres indio. Eso solo te pasa en el sudeste asiático. Y en África empieza a pasar también. En también. África también pasa, sí, es cierto. Pero hay sitios donde pasa y sitios donde no pasa. Tampoco pasa en México, por ejemplo. Y no es que gran parte de la población de México no sean aborígenes. Bueno, pero tampoco pasa en Japón, que es Oriente. No, porque Japón es civilizado, igual que no pasa en Singapur. No, claro, no, eso es signo de incivilización. No, estamos hablando de la competencia, es un tema que no hemos tocado, del mayor interés. La competencia, en realidad, es meritocracia. La competencia quiere, por una parte, que el que mande no sea el productor, sino que el que mande sea el consumidor. Y entonces somete a los productores a una meritocracia. Es decir, el que produzca el servicio más útil, más rápido, más seguro y más barato, se queda con el cliente. Ellos, como no tienen ese afán de autoemulación, es decir, ese gusto por la perfección, el primer problema que se encuentran es que los productos que sacan adelante son unos productos muy defectuosos. Yo menciono, por ejemplo, las neveras Nacional, que ellos tienen un monopolio como tuvieron la SEAT en España de los coches, y ellos ya saben, hace 20 años, que la puerta de la nevera grande y de la mediana, la puerta del congelador, que es de plástico, la bisagra de arriba, se rompe a la tercera vez que se abre. Solo saben hace 20 años, pero sigue la bisagra haciendo eso con graves problemas, porque entonces se hace demasiado hielo, se derrama. No es que lo piense yo lo observé durante un año, pero luego fui comentando con amigos, dueños de hoteles. Pasa así. Esto entre nosotros es imposible. ¿Por qué? Porque hay una competencia y hay otras neveras y la Nacional pues ocuparía el lugar que ocupa nuestra SEAT. Pero no choca el concepto de la meritocracia con el concepto de igualitarismo que es el imperante en la cultura judeocristiana del mundo occidental. Bueno, pero es igualdad, estamos ya fuera de tiempo. Fernando, es igualdad ante la ley. Es igualdad ante la ley, que no tiene nada que ver con igualdad patrimonial. O sea, tú ganas más dinero que yo porque tú trabajas más que yo. ¿Cuándo llega la crítica de la conciencia roja? Sí, entonces... Que será también una crítica de lo que llamas la santa pobreza. El otro día leía un artículo tuyo en El Mundo. La secta de la santa pobreza. Sí. ¿Está al caer? Pues mira, la verdad es que me está gustando tanto. ¿Que va a ser así de gruesa o qué? Sí. Va a ser yo pensaba hacer una chalupa poética y me va a salir una coraza. Hasta aquí, 60 semanas en el trópico. Antonio Escotado, Anagrama. La filosofía de este libro, escrito a caballo entre Oriente y Occidente, entre el trópico y la zona templada, entre la economía, la antropología, la política y la filosofía, entre la confesión y el desahogo, entre lo personal y lo general, la resume el autor en los 4 versos de una nana brasileña que, según dice la última página del libro, no consigue quitarse de la cabeza. La nana
reza así: el clavel riñó con la rosa sobre el alféizar de una ventana. El clavel salió herido, la rosa despedazada. Antonio Machado vino a expresar más o menos lo mismo cuando escribió aquello de busca a tu complementario que marcha siempre contigo y quiere ser tu contrario. Lo propio del ser humano es conciliar, armonizar, negociar y no romper la baraja. A lo primero, el espíritu de complementariedad, se le llama ilustración. A lo segundo, el espíritu de enfrentamiento, de competitividad, caiga quien caiga, se le llama barbarie. Gracias, Antonio. Extiendo esa gratitud a todos ustedes. La vida sigue y negro sobre blanco también. Volveremos. Buenas noches.